dice la perpendicular bajada del centro a un círculo la perpendicular bajada del centro de un círculo a una tangente pasa por el punto de contacto. No. El tercer corolario, entonces, es la perpendicular bajada del centro de un círculo a una tangente pasa por el punto de contacto. El siguiente teorema nos dice que en todo círculo, dos paralelas interceptan arcos iguales. En todo círculo, dos paralelas interceptan arcos iguales. Y ahí tenemos una gráfica donde podemos mostrar cuáles son las paralelas. Hay tres casos. En el primer caso, podemos notar, son dos rectas paralelas. Siempre la recta A, B y CD van a ser paralelas. Pero en este caso, uno es tangente y el otro es secante. Y en este caso van a ser ambos secante y acá ambas rectas son tangentes. O sea, son las combinaciones o variantes que se puede tener. Que en todo círculo, dos paralelas interceptan arcos iguales. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, cuando una de las paralelas es tangente y la otra es secante, tenemos que demostrar que este arco CP es igual al PD en el primer caso. Cuando en el segundo caso son paralelas, hay que demostrar que esta CA es igual al DB. Y en el tercer caso, tenemos que demostrar que este arco EF es igual al arco EF. Pero para diferenciar, podemos nombrar el EGF y el otro arco es el EHF. Entonces, esto es las tres combinaciones que podemos tener en rectas paralelas. Repito, uno de los casos es una tangente y una secante. El siguiente es las dos secantes y la otra es ambas son tangentes. El teorema 11 nos dice que por tres puntos no situados en línea recta puede trazarse una circunferencia y solo una. Por tres puntos no situados en línea recta puede trazarse una circunferencia y solo una. Entonces ahí tenemos el caso de que O es el centro del círculo y tenemos los puntos A, B y C que no están en una línea recta. Entonces, se traza las cuerdas A, B y C, D y se toman las distancias a esos puntos y a partir de eso se halla el radio y con eso se hace el círculo. Entonces, a partir de ahora, para eventualmente se necesita, tenemos que por tres puntos no alineados se puede trazar una circunferencia y solo una. De esto se desprende un corolario que dice dos circunferencias no pueden cortarse en más de dos puntos. Dos circunferencias no pueden cortarse en más de dos puntos. El teorema número 12, esto sí que hay que demostrar, y dice, si de un punto exterior a un círculo se trazan dos tangentes al círculo, las tangentes son iguales
forman ángulos iguales con la recta trazada del mismo punto al centro del círculo. Repito, el teorema número 12 vamos a demostrar y dice, si de un punto exterior, a un círculo se trazan dos tangentes al círculo, las tangentes son iguales y forman ángulos iguales con la recta trazada del mismo punto al centro del círculo. Graficándolo va a ser más claro. Dice, sea O el círculo, se tiene P, que es el punto exterior, de un punto exterior a un círculo, se trazan dos tangentes, PB y PA, se trazan dos tangentes. Entonces nos dice que esas tangentes van a ser iguales, que PA y PB son iguales. Y forman ángulos iguales. ¿Con qué? Con la recta trazada. Forman ángulos iguales con la recta trazada del mismo punto, pero que une el centro del círculo. ¿Cuáles serían esos ángulos? Serían el OPB y el OPA. Este ángulo con este ángulo. Entonces, en resumen, el teorema nos dice, si de un punto P exterior a la circunferencia se trazan dos tangentes, esas tangentes van a ser iguales y también formarán ángulos iguales con la recta trazada del punto al círculo. ¿Cómo podemos demostrar? Si yo les digo, se traza el AO y el OB, ¿qué son esos? Son radios y son iguales, pues son radios de un mismo círculo. ¿Qué figura ahí se nos forma o qué podemos ver para que sea igual eso? Y toda ¿Qué figura me queda? tangente a un círculo es perpendicular al radio. Y queda entonces, ¿Cómo? tenés. Toda tangente a un círculo es perpendicular al radio, entonces vos podés decir que ahí es un ángulo recto. Sí, correcto. Pero antes de eso, o sea, lo que yo quería es que se pueda visualizar que son dos triángulos, ¿verdad? El OPB y el OPA. Ahí se quedan dos triángulos. Si yo puedo igualar de alguna manera estos dos triángulos, voy a conseguir el objetivo de decir que esta tangente PB es igual a la tangente PA y este ángulo que forma con la recta son iguales también. Entonces, son dos triángulos. Entonces, tengo que llegar a una igualdad. Y lo primero que puedo llegar a concluir es que estos dos triángulos son rectángulos. ¿Cómo? ¿Por qué son rectángulos? Porque si una recta es perpendicular, o podemos decir también ya el corolario, que la tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia o en la extremidad. Entonces, es perpendicular acá. B es un ángulo recto y también A es un ángulo recto. Por lo tanto, el PB es perpendicular al OB y el OA es perpendicular al PA. Se tienen dos triángulos rectángulos en B y en A respectivamente. ¿Y qué más tenemos un dato en común? El radio. El OB es igual al OA por ser radio. Entonces, y mirando acá, el PO es común en ambos. Entonces, el PO es igual al PO por identidad. Son iguales. Ahí voy a tener, ¿qué es PO? Sería la hipotenusa. Y el OB y el OA son catetos. Dos triángulos rectángulos van a ser iguales si tiene la hipotenusa y un cateto respectivamente iguales. Esos triángulos van a ser iguales. Eso es lo que dice acá.
por estos dos triángulos son iguales porque tienen la hipotenusa y un cateto igual. Entonces, PA es igual a PB y el ángulo que aparece acá, el APO, es igual al ángulo BPO, por ser partes homólogas de figuras iguales. ¿Se comprende? Sí, profe. Este es un teorema que se demuestra y es muy sencillo la demostración y es muy útil ese teorema anterior donde hay que recordar que la tangente es perpendicular al radio no. La tangente es perpendicular al radio. Si no nos acordamos de eso, no podemos avanzar para hacer la igualdad de esos dos triángulos. El siguiente habla de línea de los centros, que es por definición línea de los centros. Es una recta que une los centros de dos círculos. Eso sería la línea de los centros. La recta que une los centros de dos círculos. Círculos tangentes o tangentes entre sí, lo que son tangentes a una misma recta en un mismo punto. Círculos tangentes o tangentes entre sí son lo que son tangentes a una misma recta en un mismo punto. El punto en común de esos círculos tangentes se llama punto de contacto o punto de tangencia. A ver si hay gráfica, ¿no? Tangentes comunes. Una tangente común es, o común a dos círculos, es externa si no corta la línea de los centros. Y si corta, es interna. A ver, tengo gráficos, pero son fáciles de comprender. O sea, línea de los centros es cuando yo tengo dos círculos y que me une esos centros. ¿Cuándo van a ser dos círculos tangentes entre sí? Cuando tienen una misma recta, un mismo punto en esa recta que une la línea de los centros. Y tangentes comunes tienen un punto en contacto, pero sí puede ser tangente interna o tangente externa. O sea, uno puede estar dentro y otros están fuera. Pero también la forma de visualizar eso es cuando cuando no se corta la línea de los centros. En un caso y en el otro sí se corta. A ver, en este gráfico acá hay eso. El siguiente teorema, o sea, ¿cuáles son las líneas de los centros? Esto, la línea que usan los dos. Y en este caso, estas dos círculos O y O' son secantes, no se cortan. Pero si este círculo tuviese un contacto acá, fíjense, en esta forma, esto sería una tangente externa, no se corta la línea de los centros. Y si son tangente interna, el círculo más pequeño estaría acá adentro. Y ahí sí se corta la línea de los centros. Esa es la diferencia. Pero graficándolo se visualiza que uno está afuera y otro está adentro. Entonces es tangente interna o externa. Bueno, el siguiente teorema, el 13, dice, solo vamos a enunciar, que la línea de los centros de dos circunferencias, que se cortan, es la mediatriz de la recta de la cuerda común. ¿Qué sería? Bueno, la línea de los centros ya sabemos que es la línea que une los dos centros, O y O'. ¿Qué se cortan? La línea de centro de dos circunferencias que se cortan. Es la mediatriz de la es la mediatriz de la cuerda común. Entonces tenemos, sea O y O', centro de dos circunferencias, A y B, o sea, AB es la cuerda común, ¿sí? Cuerda común, se corta la circunferencia acá, y acá, esta es la cuerda común AB, la línea de los centros O y O'. Entonces, demostrar que O y O' es perpendicular al AB en el punto medio. ¿Cuál es
AB es la cuerda común que es perpendicular en el punto medio, o sea, la mediatriz. Eso es lo que nos dice en este teorema número 13. La línea de los centros, a ver, la línea de los centros de dos circunferencias que se cortan es la mediatriz de la cuerda común. ¿Qué es mediatriz? Perpendicular bisectriz, o sea, perpendicular en el punto medio. Lo que nos dice es O y O' es perpendicular en el punto medio de AB. El teorema 14, si dos círculos son tangentes, la línea de los centros pasa por el punto de contacto. Y ahí tenemos. Si dos círculos son tangentes, O y O' son tangentes, en este caso son tangentes exteriores, la línea de los centros pasa por el punto de contacto. Eso hay que tener en cuenta también. En este caso, repito, son tangentes exteriores y la línea de los centros pasa por el punto de contacto. Y acá, después de estos teoremas en el libro, aparece una tanda de ejercicios que podemos dar ya en la... Esos están en la página... A ver, un poco... $110. 102. En la página 102, el ejercicio 110. 27. No, 102. Ejercicio 27. En la página 110 está el ejercicio número 31 ya. El ejercicio 27 que estoy proyectando ahí está en la página 102. Ahí abajito, debajo de la definición de tangente. Bueno, ahí tienen unos 5 ejercicios que son fáciles de realizar, pero con relación a punto de tangencia y secante. Y luego, esto ya es la siguiente, la página 104, que está el ejercicio 28, que son con relación ya a la perpendicular entre la tangente y el radio. Se usa mucho eso en este ejercicio. Y el siguiente, en este caso, sí ya se utiliza. Por ejemplo, el ejercicio 29. Mírenle por el ejercicio 1. O sea, no en el ejercicio 1, este gráfico. En este gráfico, ¿qué le parece que son Q y P? Dice, en el ejercicio 2, si CQ, QP y PA son tangentes al círculo, demostrar que AP más QC es igual al PQ. Demostrar que la suma de QC más PA es igual a esto. ¿Qué le parece que son? ¿Qué teorema se puede utilizar ahí? Y el que demostramos recién, el de las dos rectas que salen de un punto y son tangentes a la circunferencia. Correcto. Se tiene un punto exterior, de ese punto exterior se trazan dos tangentes, esas tangentes son iguales. Al decir ese teorema, demostramos que esta tangente es igual a esta. Y esta tangente va a ser igual a esta. Entonces, la suma de PA y QC va a ser el total. Entonces, ese teorema hay que demostrarlo, me voy a escribir. De un punto exterior se trazan dos tangentes y esas dos tangentes van a ser iguales. Por lo tanto, QC es igual al QB.
PQ es igual al PA. Y se van reemplazando por su igual y vamos a llegar a esta conclusión. O sea, en todos estos teoremas que ustedes ven, se puede utilizar ese único teorema. Y en este acá ya vamos, ¿se acuerdan que dos paralelas intersectan arcos iguales? Este es el que se va a utilizar en este y acá. O sea, en estos 5 ejercicios son dos teoremas los que van a reforzar el concepto. ¿Sí? Después tenemos ya el ejercicio, terminado el ejercicio 28. Tenemos el 29 que nos demuestra eso, la línea de los centros. Después tenemos un concepto de mediana, de medida. Voy a dar toda la teoría hoy y mañana entramos. Quiero que vean un poco estos ejercicios, si pueden resolverlo. Si hay algún inconveniente, mañana lo vemos. Sí, voy a demostrar o voy a hacer el ejercicio con la pizarra mañana, sin ningún inconveniente. Pero quiero que intenten primero ustedes, hoy. Medida, ¿qué es la medida? O sea, medida de una cantidad es el número que expresa las veces que esa cantidad contiene a otra de la misma especie. O sea, vamos a poner una medida, decimos, de un. Entonces, ahí van sumándose. La medida, o sea, yo puedo tomar una cierta porción de este lápiz y digo, este lápiz es mi medida. ¿Cuántas veces lápiz hay en una hoja? Mido, esa es la medida. Tengo que tomar nomás una unidad de medida. Y después ya vienen las siguientes unidades. La razón o la relación de dos cantidades siempre es el cociente de dividir. Su nombre ya lo dice, razón o relación. Es el cociente de dividir una unidad por la otra. O sea, dos cantidades hay que dividir. Encontrar la razón o la relación. Cantidades conmensurables y también tenemos la otra que son las cantidades inconmensurables. Las cantidades conmensurables es lo que vamos a tocar en este libro. Las inconmensurables no. ¿Y qué son las conmensurables? Son dos cantidades de una misma especie cuando las dos se pueden representar por números enteros. O sea, la razón entre esas dos es un número entero. Entonces es conmensurable. Y cuando no se puede representar por un número entero, se llaman inconmensurables. Y, por ejemplo, una razón inconmensurable es la relación entre dos cantidades. Se puede representar por A sobre B es igual a pi. O sea, no, si pi es un número, después vamos a ver qué es, pero 3,14 y sigue. Entonces no hay una relación conmensurable. Debe ser representado en números enteros. A sobre B es igual a 2. Entonces es una razón conmensurable. Y el límite, esto ya es una simplificación del límite que ustedes conocen en el análisis, es cuando una variable puede variarse de una manera hasta de manera aproximar tanto, pero no llegamos a eso. O sea, se llama un límite. O sea, es por ejemplo si tenemos un polígono de n lados y ese n va aumentando hacia el infinito, ese polígono se puede convertir, digamos, en un círculo. Ese es el límite. El límite del polígono de n lados que va creciendo, de 6, después el en 12, 18 lados, van aumentando y cada vez que vamos aumentando el número de lados se aproxima a un círculo. Sería el círculo como límite. Y acá otro concepto de polígono inscripto y circunscripto, igual, polígono inscrito y circunscrito. Acá hay que atender bien esta palabra, inscripto cuando está dentro, circunscripto cuando está fuera. Pero hay que atender bien, por ejemplo, si yo les digo,
un triángulo está inscripto a un círculo. Cuando digo un triángulo está inscripto a un círculo, estoy diciendo que el triángulo está dentro, ¿verdad? El triángulo está inscripto a un círculo. Pero yo eso mismo puedo denunciarlo del revés. Tengo un círculo circunscripto a un triángulo. Estoy diciendo que el círculo está circunscrito a un triángulo. O sea, mi triángulo está dentro. Y también cuando yo digo un triángulo inscripto a un círculo, ese triángulo está dentro del círculo. Entonces se puede nombrar de ambas, dependiendo de mi punto de referencia, digamos. Si yo tomo el triángulo como punto de referencia, está inscripto, está dentro. Pero si tomo como punto de referencia el círculo está circunscripto. Esto es lo que habíamos dicho, el círculo como límite, que la circunferencia es el límite del perímetro de un polígono inscrito circunscrito y el área es el límite del círculo cuando esto va creciendo el número de lados. Sector, ¿qué es un sector? Acá voy a poner esto, ahí ya tenemos. El primero, acá vemos lo que yo le estaba diciendo de un polígono inscripto. Se entiende que es este cuadrilátero está inscripto dentro de este círculo. Y en este caso, este polígono está circunscripto al círculo. Pero yo puedo decir también del revés. ¿Se entiende? Segmento de círculo, ¿qué es un segmento? La parte comprendida entre el arco y su cuerda. Segmento. Es comprendido entre el arco y su cuerda. Esta porción se llama un segmento. Y un sector es la parte del círculo comprendido entre un arco y los radios. Esta porción si hacemos un corte de pizza, cortamos. Este es un sector circular. Y el segmento es lo que queda entre el arco y su cuerda. Esto le llamamos cuadrante cuando dividimos en 4 partes. Y la parte inferior es una semicircunferencia. Y ángulo inscripto, otra definición, es aquel cuyo vértice está en una circunferencia, ángulo inscripto cuyo vértice está en una circunferencia y cuyos lados son cuerdas. Dícese que el ángulo inscripto en el arco contiene al vértice. ¿Cuál es el ángulo inscripto? Vamos a suponer acá, cuyo vértice debe estar en una circunferencia, dice. Es aquel cuyo vértice está en una circunferencia, entonces, y los lados son cuerdas. Entonces, si este ángulo lo cortase y lo paso así, el CD, esto sería un ángulo inscripto en una circunferencia. Y ahí, hasta ahí nomás vamos a dejar hoy. La siguiente damos los teoremas y ahí terminamos el libro 2 y vemos los ejercicios de los 3 que les nombré hoy. Si tienen algún inconveniente para resolver, mañana lo hacemos. Pero creo que no, porque ya le dije los 2 teoremas que vamos a estar utilizando. ¿Está bien? Dale, profe.